Bienvenidos a Con Buena Energía, el podcast donde exploramos la eficiencia energética y sostenibilidad de la mano de E3 Consultores. Soy Manuel Romero, tu anfitrión. Aquí abordamos temas candentes y de actualidad sobre edificación, energía, precios, sostenibilidad y ahorro. Es Radio, Elche, 103.7. Es la mañana, la información inmediata. En el momento exacto, brilladas en la niebla, y me agarré a tu mano, iluminados, iluminados. Una sintonía perfecta para entrar en materia en nuestra sección Con Buena Energía. Manuel Romero, consultor energético y doctor ingeniero de caminos, canales y puertos, siempre con buenos consejos sobre energía. Buenos días, Manuel. Hoy un nuevo programa y ¿qué vamos a tratar hoy? Pues muy buenos días. En el último programa dejamos así un poquito por encima, hablamos un poquito sobre los certificados de ahorro energético, los CAEs, y quedamos en, me comprometía que en el siguiente programa, es decir, el de hoy, ampliar esa información porque creo que es algo muy relevante y que en este momento puede marcar la diferencia, tanto empresas como particulares, puede marcar la diferencia entre hacer una medida de ahorro energético o no hacerla, por aquello de que con los CAEs, con los certificados energéticos, podemos conseguir una financiación con la que no contábamos, no estábamos teniendo en cuenta. Y yo creo que, como ya dije, creo que eso es muy interesante y por eso ampliamos hoy esa información en este programa. Vamos a hablar sobre qué son, cómo funcionan, qué actuaciones permiten, quién puede aprovecharlo, ventajas. Vamos a intentar ampliar esa información, como digo. Pues vamos con todo ello, pero antes siempre nos gusta estar también en la salsa rosa de toda la energía, porque esto es una salsa rosa y un capítulo detrás de otro. Así que cuéntanos algo, qué está pasando ahora mismo en el sector de la energía y qué puede tener relevancia en estos momentos para nuestra audiencia. Digo, cuéntanos algo, pero precisamente en cuanto a esto, precio de la energía, tips interesantes de lo que puede estar pasando en este momento, porque la energía se transforma, pero los precios también, y las compañías también. Sí. Vamos a un periodo del año con un incremento de demanda, como es el invierno, aunque estemos ahora empezando el otoño, pero hemos pasado del verano, donde hay menos consumo a nivel nacional, que hay vacaciones, la industria consume menos y demás, hay menos consumo, y por tanto ese incremento del consumo, ese incremento en la demanda, lo que genera en cualquier mercado es un incremento de los precios, y eso en eso estamos asistiendo. Estamos contentos. Por comparar un poco entre hoy y ayer, pues hemos tenido, ya sabemos todos que el precio de la energía desde el 1 de octubre, el precio de la energía cambia por cuartos de hora, cada cuarto de hora hay un cambio en el precio de la energía eléctrica, y por poner un ejemplo, entre hoy y ayer, o sea, comparando hoy con respecto a los precios de ayer, tenemos un incremento en torno del 8%. De hecho, ayer vi en la televisión, en las noticias, que estaban dando el IPC, el índice de precios al consumo respecto del mes anterior, y estaban diciendo que había subido el IPC, había subido al 3%, y uno de los motivos era el incremento en los precios de la energía. La otra cuestión, que esto ha salido también en todas las noticias, es el anuncio de Red Eléctrica Española, o la noticia que salió de Red Eléctrica Española, en la que avisaba de ciertos días de los meses de septiembre y también de octubre en los que se estaban produciendo cambios bruscos de tensión en la red, en el sistema eléctrico, y que eso les obligaba a reforzar los procedimientos operativos, y que esto al final para el usuario final, o sea, para el ciudadano, para nosotros, eso se traduce en que seguramente vamos a tener un incremento en los costes y en los ajustes normativos. Ya nos están avisando de un incremento a futuro en los próximos meses de la energía eléctrica. Pero no solamente eso, sino que Red Eléctrica también avisó que debido a esos cambios bruscos en la tensión que se estaban produciendo ciertos días, ya nos estaba avisando de un posible corte, blackout, como ya pasa, como vivimos aquel día y medio
como vivimos hace unos meses. Eso te iba a preguntar, ¿qué puede haber de cierto en ese futuro próximo apagón que ya nos están advirtiendo? ¿Se puede producir? ¿No se puede producir? Porque si en aquella ocasión ya vimos que todo el gobierno y las personas responsables y pertinentes se mataron, y perdón por la expresión, por decir que no había sido culpa suya, pero que no iba a volver a pasar, eso ya nos hizo pensar que algo no nos estaban contando. Si no iba a volver a pasar, ¿qué es lo que está pasando ahora para que nos lo vuelvan a advertir? Porque ahora sí que parece ser que nos lo están advirtiendo. La pregunta va a ser cuándo y cómo, porque antes, el anterior corte, si no recuerdo mal, fue el 29 de octubre, de marzo. Fue de abril. O creo. de abril. Fue en abril. Íbamos de cara el 28 de abril. Íbamos de cara al verano, íbamos de cara al buen tiempo, pero ahora vamos a ir de cara al invierno, con lo cual, como tú bien dices, vamos a tener más necesidad del consumo de energía. ¿Qué puede pasar? A ver, esos cortes, yo creo que ya lo expliqué aquí, esos cortes, esos problemas, esos temas de cambios bruscos de tensión se generan cuando estamos metiendo en el sistema eléctrico, se meten energías que por sí solas no son capaces de generar la energía eléctrica a una frecuencia, a la frecuencia de la red, que son los 50 hercios. Las energías, los mecanismos, las centrales que sí que generan esa energía eléctrica a 50 hercios, que la generan por cómo se ha hecho esa tecnología, son aquellas que, pues tienen una turbina, para que se me entienda. Los ciclos combinados, la nuclear, la hidráulica, todas esas tienen la solar de concentración, tienen una turbina, y simplemente al mover esa turbina, ese eje, ya se está generando 50 hercios por la propia tecnología. Cuando nos vamos a la fotovoltaica o nos vamos a los molinos de viento, los aerogeneradores, no genera a 50 hercios, y no genera a 50 hercios puede producir estos fenómenos de sobretensión, una alteración en la red, para que se me entienda. Y claro, si tú no tienes, en ese momento determinado, no hay suficiente energía que estabilice la red, se te puede producir ese apagón como sufrimos a finales de abril. ¿En qué momento del año podemos tener más problemas? En aquellos momentos del año donde hay menos demanda de energía eléctrica y una bajada en la demanda de energía eléctrica, y puede haber mucho aporte renovable de viento y fotovoltaico. ¿Qué momentos del año son esos? Pues entre el invierno y el verano, en la primavera, hay menos demanda de energía eléctrica, porque no tiramos de la calefacción, no tiramos del aire acondicionado, hay menos demanda y hay mucha producción renovable. Y entonces, si metemos en el mix energético mucha producción renovable que no asegura esa frecuencia de 50 Hz, se puede producir estos problemas de bruscos de tensión. Yo no creo, el resumen de esto, yo no creo que de aquí, de cara al invierno, como vamos ahora, donde va a haber un aumento de la demanda de energía eléctrica, no creo que ahora se nos produzca, tengamos estos problemas de apagón. Y tenemos que estar atentos como digo, en primavera o justo después de verano, la época del año donde hay menos demanda de energía eléctrica. Nos manda por aquí un oyente los precios del día de hoy, decir que lo más caro va a ser de 8 a 9, que va a estar alrededor de más de 0,26 céntimos, y lo más barato va a ser entre las 2 y las 3, que va a estar a 0,10, y hasta las 5 de la tarde, que va a estar a 0,11. El resto, pues como sabemos, las horas críticas donde más estamos en casa, como por ejemplo desde las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche, va a oscilar entre 0,22 y 0,26. Bueno, tengamos en cuenta, tiene razón este oyente, esto lo podemos ver, ya lo hemos comentado aquí muchas veces en la aplicación de Red Eléctrica Española, y podemos ver los precios cada cuarto de hora en este momento, o hora a hora. Tengamos en cuenta que eso solo nos va a afectar si nosotros tenemos un contrato en el mercado regulado, en el PVPC. El PVPC sí que se rige por esos precios. Si nosotros tenemos un contrato con una tarifa fija,
o con 2 periodos durante el día, durante la noche, en el mercado libre, no nos va a afectar esos movimientos esa variación de los precios durante el día. Hay otra cosa respecto al tema de ese posible apagón que a mí me sorprendió de la presidenta de Red Eléctrica Española cuando le escuché sus declaraciones, que es que ellos, estaban sugiriendo o estaban apostando en incorporar más ciclos combinados al sistema eléctrico, es decir, en que se implantaran más centrales que quemen gas natural. Claro, sí, bueno, eso está bien porque al final es una turbina, nos va a asegurar más el mantener esa frecuencia de 50 hercios, pero a mí lo que me sorprende es que lo que aconseja, en este caso Red Eléctrica Española, es implantar más ciclos combinados que queman gas y el gas es más caro, ¿eh? Por tanto, nos aconsejan poner una tecnología que al final nos va a encarecer más la luz, ¿eh? Y encima es una tecnología que contamina más. Entonces no es un contrasentido el que desde Red Eléctrica Española nos están diciendo que lo recomendable es poner una tecnología más cara y que contamina más. Claro, y las centrales nucleares ahí estamos matándolas. Eso es, ese es el tema. Y no apostar por centrales nucleares como están haciendo todos los países de la Unión Europea, no solamente manteniendo la suya, sino que la mayoría están diciendo que van a implantar más, que van a crear más centrales nucleares. No apostar por eso, que es una tecnología, la producción es más económica y es menos contaminante que los ciclos combinados. Tenemos que recordar que España, si dejaran, porque hay una ley que no lo permite, pero España, si nos dejaran, tenemos recursos, tenemos minas de uranio y podríamos ser de alguna forma autosuficientes. Lo hemos comentado en algún otro programa. Bueno, Manuel, entramos ahora ya en materia del tema que hoy nos has venido a explicar más en profundidad, como son los certificados de ahorro energético. ¿Qué son exactamente los certificados de ahorro energético? Los CAEs, como se conoce a nivel profesional. Sí, a ver, técnicamente un certificado de ahorro energético no es más que un documento que acredita que se ha logrado, que se ha alcanzado un ahorro de energía final. Una energía final es la que consumimos en los edificios, de electricidad, de gas, un ahorro de energía, tras ejecutar una medida de ahorro energético. Es una documentación que certifica que hemos conseguido ese ahorro energético. Un CAE equivale a 1 kilovatio hora ahorrado. Y que hay 3 figuras en todo este tema de los certificados de ahorro energético, hay 3 figuras. Por un lado tenemos el propietario del CAE, que es aquel que ha implementado una medida de ahorro energético en un edificio. Ese es el propietario, es el que tiene el certificado de ahorro energético. Después está el sujeto obligado. El sujeto obligado son las compañías que están obligadas por ley, que les obliga el gobierno, para que se me entienda, a ahorrar energía, ¿vale? Y en este momento esas compañías son las compañías energéticas, es decir, las que generan electricidad, las que nos venden el gas natural, las que venden los productos de petróleo, el gas licuado del petróleo. Todas esas compañías están obligadas por ley a todos los años conseguir ahorros energéticos. Esos son los sujetos obligados. Y por último, tenemos otra figura que son los intermediarios, que son los sujetos delegados, que son los consultores, son los que ayudan a generar, verificar y gestionar toda la documentación, presentarla y al final conseguir que ese certificado energético realmente esté bien documentado y se pueda conseguir el dinero por parte de los sujetos delegados. En resumen, tenemos 3 figuras: el propietario del ahorro, el sujeto obligado y los sujetos delegados. Bueno, al final son mecanismos, los certificados de ahorro energético son mecanismos por lo que las compañías energéticas, que son las que están obligadas a ahorrar energía, nos pagan por ese ahorro energético que hemos conseguido al realizar una mejora energética en nuestros edificios. Cada año el Gobierno de España establece unos objetivos de ahorro energético a nivel nacional y las compañías energéticas, como he comentado antes, están obligadas a contribuir para alcanzar esos objetivos. La forma de contribuir hasta ahora era que esas compañías energéticas pagaban una cantidad de dinero a lo que se conoce como Fondo Nacional de Eficiencia Energética, y ese dinero se utilizaba para financiar los programas de eficiencia energética a nivel nacional. Con los certificados de ahorro energético se les abre otro mecanismo a esas compañías energéticas, de manera que pueden o bien aportar dinero al fondo o bien
pagar a los propietarios del ahorro, los que han hecho una obra en un edificio para ahorrar energía, pagarles una cantidad de dinero para financiar esa actuación. Y al final, a las compañías energéticas, ¿esto por qué les interesa? Porque de alguna forma se ahorran dinero, tienen que poner menos dinero en el Fondo Nacional de Eficiencia Energética. ¿Qué más cuestiones podemos abordar sobre estos asuntos? Bueno, tendríamos que abordar también qué actuaciones, ¿no? qué tipo de medidas de ahorro energético están cubiertas por los CAEs, porque no todas las actuaciones que podemos hacer en los edificios las vamos a poder certificar como un CAE. Por ejemplo, que pongamos fotovoltaica en los edificios, placas solares fotovoltaicas, no supone ningún CAE, no lo vamos a poder certificar. ¿Por qué? Porque aquí lo que estamos buscando es ahorrar energía, que consumamos menos energía. Si nos ponemos placas, no estamos ahorrando energía, estamos cambiando la fuente energética. Una nos viene del sol, otra viene de la red, ¿vale? Pero es un poco contradictorio. No, es que si ahora consumes 100 y te pones, si tú ahora consumes 100 de la red y te pones unas placas, y con esas placas, en lugar de consumir 100 de la red, consumes 80, realmente vas a consumir 80 de la red y 20 de las placas. Vas a seguir consumiendo 100. Aquí lo que estamos buscando es ahorrar energía. Ya, el ahorro total. No de dónde viene la energía. Exacto, el ahorro total. Por eso las placas fotovoltaicas no están metidas a día de hoy dentro de los CAEs. Bueno, el Ministerio ha publicado unas fichas técnicas que son públicas, que cualquiera las podemos consultar, donde de alguna forma está estandarizado, está puesto por escrito qué documentación o cómo podemos justificar esas medidas de ahorro energético para conseguir el certificado. Esas fichas están por sectores y cubren el residencial, la vivienda, terciario, oficinas, comercio, hoteles, centros comerciales, eso sería el sector terciario, la industria también está cubierta, la agricultura y el transporte. Hay un grupo de fichas para cada uno de estos sectores. Y como digo, en cada ficha te pone pues el tipo de actuación, cómo se calcula el ahorro energético. Ya sabemos que 1 kilovatio de hora ahorrado es un CAE, cómo se calcula ese ahorro energético y qué documentación tenemos que preparar para presentar para que nos den el certificado de ahorro energético. Por ejemplo, hay fichas para justificar el ahorro energético por cambiar iluminación tradicional a LED más eficiente, por mejorar el aislamiento térmico de una fachada, por cambiar ventanas, por mejorar la eficiencia energética de equipos o máquinas industriales, por cambiar ascensores, que ahí estamos cambiando motores, también hay una ficha concreta para esto, por cambiar bombas. Y hay una cosa muy importante en esto, solo se consideran las actuaciones realizadas a partir del 26 de enero del año 2023. Esto está todo regulado a través del Real Decreto 36/2023. Es decir, todas las actuaciones de ahorro energético anteriores al 26 de enero del año 23 no están cubiertas. Es a partir de esa fecha. Y supongo que para esto habrá que tener un certificado energético anterior y uno posterior. Depende de la medida de ahorro energético que tú consideres. Por ejemplo, el tema de los ascensores que antes comentaba no influye en los certificados de eficiencia energética de los edificios y entonces ahí no nos van a pedir el certificado de eficiencia energética. Hay otras medidas que sí, el cambiar ventanas, el poner aislamiento térmico en una fachada, esas sí. Hay que mirar cada ficha y en cada ficha nos va a decir qué documentación es la que necesitamos y cómo lo tenemos que preparar. ¿Alguna medida más o pasamos a conocer quién puede beneficiarse de estos CAEs y cómo se accede? No, antes me gustaría comentar un par de cosas. Antes he comentado el tema de la fecha de inicio, 26 de enero del año 2023, y también tenemos que tener en cuenta que las medidas de ahorro energético caducan a los 3 años de finalizada la obra. Es decir, si por ejemplo hicimos una obra el 26 de enero del 23, caducan el 26 de enero del 26, con lo cual tenemos de aquí hasta el 26 de enero del 26 para presentar la documentación, porque caducan a los 3 años. Y tenemos que tener en cuenta que hay un tiempo en el que hay que preparar todos los papeles que hay que presentar, y eso normalmente, y lo tienen que revisar y demás, eso normalmente tarda unos 2-3 meses. Con lo cual, hay que darse prisa, hay que hacerlo ya. El que haya hecho una obra en enero del 23 y lo quiera presentar para acá, lo tiene que hacer ya corriendo,
porque como tarde mucho, o sea, como lo haga más tarde de noviembre, ya no le va a dar tiempo, ya no lo va a poder presentar. Vamos a pasar ahora sí a saber quiénes pueden beneficiarse de estos CAEs y cómo se accede a ellos. Sí, por dar un dato interesante respecto a la obligación que tienen las compañías energéticas de poner dinero para esas medidas de ahorro energético, por decir una compañía, Iberdrola, que todos conocemos, en el año 2024 estaba obligada por ley a conseguir un ahorro energético en todo el año de 338 gigavatios hora, lo que se traducía en 61,6 millones de euros que tenía que aportar o bien al fondo o bien a través de certificados de ahorro energético. Bueno, ¿quién puede beneficiarse de los CAEs y cómo se accede a ellos? Pueden beneficiarse tanto personas físicas como jurídicas, es decir, empresas, entidades, comunidades de vecinos, organismos públicos. El requisito es lo de los plazos de las fechas que he comentado yo antes y también que esas actuaciones de eficiencia energética que hacen en nuestras instalaciones, en nuestros edificios, estén cubiertas por alguna ficha. El proceso típico es hacer el proyecto de inversión de eficiencia energética, por ejemplo, cambiar equipo, mejorar el aislamiento, cambiar ventanas, documentarlo técnicamente, las actuaciones, memoria, facturas, mediciones, el proyecto. Ahí es muy importante mirar esas fichas técnicas que tiene publicadas el Ministerio para saber qué documentación es la que tenemos que presentar. No vaya a ser que, bueno, pues hemos hecho toda la obra y, por ejemplo, no hemos hecho fotografías de todo el proceso. Nos van a pedir las fotos y, claro, hemos terminado la obra y no las tenemos. Y ahí tenemos un problema. Y ahí tenemos un problema, simplemente por no tener las fotos. Presentar la solicitud del certificado energético ante el organismo competente. Esto se hace a nivel autonómico, o también lo podemos hacer a través de un consultor, de un gestor especializado que es el que se va a encargar de todo esto. Y para esto hace falta acudir a un consultor energético, está claro, para ciertas partes del proceso sí, pero quiero decir, la documentación entera, por así decirlo, por completo, ¿la tiene que presentar un consultor energético o tiene que hacerlo un gestor? No es obligatorio. ¿O es una acción combinada? No es obligatorio que lo haga un consultor o lo que lo haga un gestor. Esto no es obligatorio, lo puede hacer el propietario del ahorro, es decir, imaginemos una comunidad de propietarios de un bloque de viviendas que han hecho una actuación, ellos tienen todo documentado y ellos lo quieren presentar, lo pueden hacer ellos directamente. Sí que es verdad que las compañías que hay esto tiene que pasar por la comunidad autónoma, tiene que haber una empresa que es el verificador que va a verificar que toda la documentación está correcta, conforme a la ficha del ministerio correspondiente. La comunidad autónoma le va a dar el ok y lo va a mandar al ministerio, el ministerio también le tiene que dar el ok. Es un proceso largo y entonces al final las compañías energéticas de alguna forma están llegando a acuerdos con consultores, con este tipo de entidades para que todo el proceso sea mucho más ágil y de alguna forma que todo se documente correctamente y que no haya ningún problema. Vamos a decir, al final, consultores que son expertos en esto y que saben cómo hay que documentar las cosas, cómo justificarlas, claro, y que no vayamos a tener ningún problema. Entonces, nos lo podemos saltar, podemos no utilizar a los consultores y demás, pero es muy recomendable hacerlo. Es recomendable hacerlo, además también en todo esto lo que sí que tenemos que tener en cuenta, y creo que para ello son importantes estos programas, es tener la precaución de hacer esa documentación antes, es decir, tener claro que si vamos a hacer una obra podemos tener todos estos beneficios y por ello tenemos que documentarlo. Una vez que está hecha la obra ya hemos perdido la oportunidad. No lo hemos perdido del todo, pero va a ser más difícil documentarla correctamente. Lo suyo es, si estamos pensando en hacer una actuación, que contacten con un consultor de certificados de ahorro energético y él les va a decir, en primer lugar, si se puede o no, con esa actuación que quieren hacer, conseguir CAEs. Porque ese consultor va a mirar la ficha y va a decir, esto te entra, esto no te entra. Y también nos va a decir la documentación que tenemos que recopilar, que muchas veces la puede hacer el propio consultor. ¿Y qué beneficios ofrece un CAES y qué desventajas tiene, si es que las hay? A ver, a nivel de beneficios, el más interesante es que vamos a tener una financiación con la que no contábamos. Por poner un ejemplo claro, imaginemos que ahora mismo, más o menos, las compañías energéticas, más o menos, para que tengamos un orden de magnitud, están pagando entre 100 y 150 euros por megavatio hora ahorrado. Esto significa que si una comunidad de propietarios ha hecho una intervención en su edificio y ha conseguido un ahorro
de 100.000 kilovatios hora en un año, es decir, 100 megavatios hora de ahorro, la compañía energética les va a pagar entre 10.000 y 15.000 euros. Simplemente, entre 10.000 y 15.000 euros, simplemente por presentar correctamente la documentación. Aquí también hay cierta competencia entre las compañías energéticas. Hay unas que pagan más y otras que pagan menos, ¿eh? Hay cierto... ¿Y eso se puede consultar a priori? Para saber a quién... Sí, el Ministerio todos los meses publica cómo están yendo los certificados de ahorro energético. Lo publica de forma... quiere decir, en la página web del Ministerio está publicado, es público, lo podemos ver cualquier persona. Y hay en ese informe está el precio medio al que se está pagando los CAEs. ¿Y hay mucha demanda de estos CAEs? ¿Tenemos una cifra? ¿Podemos saberla? Hay mucha demanda a nivel industrial y a nivel terciario, hoteles y demás. Hay mucha demanda de esto, porque son los grandes consumidores. Hay menos demanda en residencial, en vivienda. Yo creo principalmente porque hay mucho desconocimiento, porque no se conocen, que existen, no se conocen. Estábamos hablando anteriormente. Pero sí que es verdad que las compañías energéticas desde hace unos meses, desde este año 2025, se están fijando en el sector residencial. A ver, recordemos que hay 26 millones de viviendas construidas en España. Es una tarta muy grande donde se pueden conseguir muchos ahorros y que las compañías energéticas están muy interesadas en ellos, Manuel, por ir resumiendo, lo más importante sobre los CAEs y damos también, si te parece, algún consejo a quienes están pensando en aprovecharse de ellos. A ver, como resumen, yo creo que lo he comentado varias veces, es decir que los certificados de ahorro energético son una herramienta nueva que permite poner en valor los ahorros de energía que hemos conseguido o que podemos conseguir con una actuación que hemos hecho en nuestro edificio, un cambio de caldera, mejor aislamiento, una iluminación más eficiente, convirtiendo en un certificado que por sí mismo tiene valor económico. Es decir, nosotros tenemos que hacer una obra en nuestro edificio, tenemos previsto una inversión y sin hacer nada más, simplemente por documentarlo correctamente, vamos a conseguir una parte, una financiación, un dinero. Y tiene 3 consejos. Es muy importante planificar antes de ejecutar. Es decir, si estamos pensando en hacer una mejora energética, hay que revisar si existe una ficha de CAE para ver si esa actuación la podemos meter o no la podemos meter, porque muchas veces nos encontramos con que un pequeño cambio en esa medida de ahorro energético que queremos hacer nos hace que podamos coger una ficha de CAE y que sea certificable. Bueno, el consejo también aquí, el segundo consejo es que nos apoyemos en profesionales, en los consultores, porque estos nos van a decir exactamente cómo tenemos que documentarlo todo, y en muchos casos, en la mayoría, ellos se van a encargar de la documentación, de recuperar la documentación, y ellos también están en contacto con las compañías energéticas, con las verificadoras. Ellos saben hacer todo el proceso para conseguir éxito en este trámite de los CAEs. Un programa bastante interesante también, y sobre todo para estar alerta, y no tenemos por qué nosotros estar acometiendo obras, sino que también podemos de alguna manera aconsejarlo a aquellas personas que sabemos que están en ello. Claro, o sea, vamos a ver, si ya tenemos en mente, por ejemplo, que tenemos que cambiar las ventanas de nuestro edificio, oye, pues que sepamos que existe este mecanismo de los certificados de ahorro energético, que ese cambio de ventanas está metido. Les digo ventanas por poner un ejemplo. ¿Sí? Ese cambio de ventanas, existe una ficha de CAEs para el cambio de ventanas, y que podemos recibir una aportación económica el primer año por hacer esa actuación en nuestro edificio, y que no nos supone un incremento en la inversión. Es importante también saber lo que no nos supone ese incremento en la inversión. Manuel Romero, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y por ofrecernos toda esta información que, como decimos, es muy interesante y nos puede ayudar pues a recuperar esa parte de la inversión y a no quedarnos con el mal sabor de boca, ¿no? Si existen estas ayudas, ¿por qué no aprovecharlas? Claro. Entonces vamos a, ya que existe, pues vamos a intentar cogernos a ellas y aprovecharnos de ellas. Muchas gracias, Manuel. Hasta el próximo programa. Nada, a vosotros, muchas gracias. Todo lo que soñamos va a iluminarnos, y en el momento exacto, brilladas en la niebla, y me agarré a tu mano, iluminados, en el momento exacto.
perfecta. Todo lo que soñamos va a iluminarnos y en el momento exacto brilladas en la niebla y me agarré a tu mano. Iluminados. .3.7. Estás escuchando Es Radio.